Hola, bienvenidos a Ocupantropía, el caos de estar vivos. En el episodio anterior tuvimos la oportunidad de compartir algunos hacks o algunas recomendaciones para organizarnos en el caos. Mi nombre es Laura Rodríguez y te pregunto, ¿alguna vez has sentido que estás organizando tu vida, estás organizando tu trabajo, tus compromisos, agendas almuerzo, calculas los minutos exactos para subirte al bus, para optimizar tus tiempos, tus tareas, pero sientes que tu rutina te explota? Soy Laura Vanessa Rodríguez, soy terapeuta ocupacional, magíster en neurociencias y hoy mi cerebro se está preguntando por qué nos exigimos tanto. Bueno, yo soy Zaira Lesmes, yo soy magíster en investigación social interdisciplinar y terapeuta ocupacional. Por lo general siempre estoy mirando qué piensan las comunidades, cómo se relacionan, cómo trabajan ellos y también me cuestiono pues cómo están solucionando ese caos en el cual nos enfrentamos diario a diario y que pensamos que es lo terrorífico, lo que no debería existir. En la mesa pasada con nuestras expertas hablamos de unos hacks ocupantrópicos, de cómo podían uno de pronto nivelar ese caos en la vida y si podía hacer un error o no. Entonces en estos momentos le pregunto a la mesa de las profes qué pudimos hacer este fin de semana, qué aplicamos este fin de semana en nuestras vidas que pudieran ayudarnos. Bueno, acá estoy yo, Tatiana Mujica, y en mi caso me pasó que estaba en un trancón, realmente, y estaba esperando el bus, pero el bus se demoró mucho tiempo. Entonces dije, en medio de este caos, ¿qué puedo hacer? Y lo que me puse a hacer fue como conecté mis audífonos, escuchar música y como estar muy atenta al significado de esa canción, ¿sí? Y así pasaron 30 minutos, porque el trancón estuvo tenaz y hasta que pasó el bus y todo el tema, pero me ayudó el hecho de como de ser un poquito más consciente, ¿sí? de lo que estaba escuchando y de pronto con otra intención, lo que sí fue como no conectarme al ruido del trabajo, de las notificaciones o de las cosas que tenemos que hacer, sino realmente como modo enfoque y poder solamente escuchar. Entonces, de esa manera como que hice la pequeña revolución a la hiperconectividad en mi entorno, pues que eso también pudo cambiar como el día. Qué chévere, Tati. Bueno, por aquí habla Laura Barrera Gómez, también terapeuta ocupacional, especialista en salud pública y candidata a magíster en salud pública y epidemiología. En mi caso, pues fue un fin de semana cargado de emociones y realmente se iba a llenar de datos, de información y no lo quería en ese momento. Entonces apliqué el hack también como de ponerme consciente y de desconectarme. Entonces, aprovechando que el celular se iba a quedar en silencio y estaba siendo bombardeada, entonces sin batería lo que hice fue dejarlo al lado, conectar con mi familia, salir al patio. Entonces eso me ayudó mucho como para soltar y sentir cosas diferentes y dejar un poquito esta cantidad de mensajes que llegan y nos llenan la cabeza de ideas y de que no, es momento de descansar. Entonces me sirve un montón. A mí, la neurociencia me salvó el fin de semana. Y recordé lo que hablábamos en el episodio anterior respecto a los retos mínimos. Y eso tenía que ver con la organización de los tiempos, de los espacios, de las situaciones. Entonces me dediqué a cerrar tantas pestañas que tenía abiertas, tantos pensamientos. Yo les contaba que para mí es un poco difícil como dejar de pensar, pero entonces empecé a apagar pensamientos, aplicándolos a la organización de mis espacios. Entonces empecé a organizar el closet, a sacar ropa que ya no necesito, que ya no utilizo, a doblar, a organizar, y esto me ayudó a cerrar otras ventanas que tenía por ahí abiertas. Entonces me ayudó a organizar mi espacio y ahorita me siento un poquito más tranquila, por lo menos visualmente, dentro de los espacios de mi casa. ¿Qué te sirve a ti, Sai? Bueno, nosotros sí fue más como en familia. Entonces mi mamá y mi tía son adultos mayores y ya estábamos con mi novio jugando parqués. Pues para nosotros es como muy relevante o muy importante eso de jugar parqués, de jugar juegos de mesa, pero dejando el celular de lado, dejando el celular todo. Y todas las conexiones o el estar pendiente de todo lo que estaba a nuestro alrededor de lado. Entonces fue como nuestro momento de desconectarnos, pero encontrarnos también entre todos, en hablar, en mirar cosas de la semana y pues compartir con ellos.
Bueno, hoy vamos a hablar de la logística de ese caos cotidiano. Exacto. Nos han metido el chip que el tiempo es dinero y todo el tiempo nos hemos llenado de tareas, somos como unos gerentes estresados de nuestra propia existencia y descuidamos el cuerpo, las actividades, la familia. Para entender esto y cómo gestionar este tiempo como máquinas o como humanos, hoy la mesa expande sus fronteras. Entonces, hemos decidido traer a dos invitados muy importantes, muy especiales para nosotros dentro de los procesos de investigación de la universidad. Uno de ellos es el doctor Julián David Silva Rodríguez. Él es ingeniero industrial, magíster en ingeniería industrial, doctor en ingeniería de procesos y coordina las investigaciones de ingeniería industrial aquí en la Universidad Manuela Beltrán. Es experto en logística inversa y viene a ayudarnos a entender cómo optimizar los tiempos en la vida sin morir en el intento. Entonces, bienvenido, profe Julián. Profe Laura, muchísimas gracias. Un cordial saludo y muchas gracias por la invitación y esperemos que aportarles un poquito de la experiencia que tengo del área industrial hacia el área personal. Muchas gracias. A usted, profe. Gracias, profe. Y pues para que la máquina no colapse, también tenemos la parte de la biología del movimiento corporal humano. Hoy nos acompaña el profe Mauricio Prada. Él es el coordinador del programa de Ciencias del Deporte de la Universidad Manuela Beltrán. Es fisioterapeuta de la Corporación Universitaria Simón Bolívar, especialista en docencia universitaria con énfasis en salud, magíster en educación física, entrenamiento y gestión deportiva en Puerto Rico, magíster en actividad física y salud y candidato a doctor en ciencias y tecnología de la actividad física y el deporte de la Universidad Manuela Beltrán. Bienvenido a Ocupantropía, profe. Vale, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues creo que ya estamos entonces todos como con la mesa lista y vamos a arrancar con la pregunta que nos convoca y es, ¿estamos organizando nuestra vida como una empresa a veces al borde del colapso? Así que vamos a hacer un ping pong transdisciplinar. Entonces vamos a empezar y vamos a entrar en materia con el profe Julián. Profe Julián, en las industrias, la logística, todo se busca pues en torno a la fluidez de los distintos procesos sin desperdicio. Menos tiempo, menos costo, máxima eficiencia, pero los seres humanos pues no somos una mercancía que está siendo transportada, ¿sí? Y cuando intentamos aplicar esa misma logística implacable en ese día a día, llenamos la agenda de colores, exprimimos cada minuto, tenemos tareas cada hora, cada 5, 10, 15 minutos. ¿Y en qué momento la logística se rompe desde la ingeniería de procesos? Bueno, profe Laura, muchas gracias nuevamente por la invitación. Pues es importante reconocer desde las industrias, como tú lo mencionabas, digamos que nosotros como desde el área de ingeniería industrial tratamos de optimizar todos los recursos. Digamos que hay dos conceptos que utilizamos, que es la eficiencia y la eficacia. En el sentido de eficaz, pues es cumplir un objetivo específico sin importar el uso de los recursos, pero la eficiencia sí va al cumplir ese objetivo haciendo un uso adecuado de esos recursos, ¿sí? Claro, como tú lo dices, digamos que cuando tenemos una máquina, pues la podemos exprimir, digamos así la palabra al máximo, que es lo que nosotros llamamos llegar a la capacidad instalada que tiene la máquina. Pero también la máquina no la vemos como un todo, que es una capacidad teórica, que es decir, yo la puedo utilizar 24/7, pero sabemos que esa máquina también va a colapsar, ¿sí? Lo mismo pasa con los seres humanos. Los seres humanos también colapsamos en algún momento y sobre todo en un campo de labor importante como es, por ejemplo, ser un operario y sobre todo, digamos que de lo que he estudiado un poco y la experiencia que he tenido, pues el colapso está en tareas más de niveles operativos que arriba más ejecutivos, en esa medida. ¿Por qué? Porque lógicamente la presión que se siente desde arriba hacia abajo está dado en términos de exprimir, en cierto, digamos, palabras coloquiales, exprimir al operario y dar, digamos que, toda su capacidad. Pero en ese sentido es importante reconocer que la máquina, por ejemplo, nosotros como ingenieros también le hacemos, ejemplo, mantenimientos preventivos, a fin de que esos tiempos, por ejemplo, si nosotros, la máquina pierde tiempos por mantenimientos preventivos, pierde tiempos por
cuando no está el operario, no se puede utilizar, llamamos un concepto que tenemos como tiempos muertos, que la máquina verdaderamente no se puede utilizar. Lo mismo pasa con el operario. El operario también tiene que tener unos tiempos específicos en los cuales no puede ser activo. Y de hecho, digamos que muchos de los estudios que hacemos nosotros a través de un tema que llamamos ingeniería de métodos y tiempos y la parte ergonómica, pues tenemos en cuenta ese factor humano también. Formas naturales como que el operario tiene que descansar, tiene que ir al baño, tiene que hacer pausas activas, y eso lo tenemos en cuenta en un concepto que llama suplementos de trabajo en el momento. Hasta también tenemos en cuenta el operario como tal, efectivamente decir, usted tiene que trabajar bajo un sistema. Si trabaja de pie, tiene que levantar peso, que la iluminación, todas las condiciones físicas de infraestructura también influyen en el rendimiento, ¿cierto? Y eso cómo conlleva precisamente a que el operario, digamos, que hacer un balance, porque si yo exprimo, digamos, ese término de productividad llevado a un tema de la vida personal, que es lo que nos concierne también un poco, pues yo no puedo, digamos, literal, esforzarme o en el caso exprimirme al máximo o sobrecargarme, porque eso genera precisamente una sobrecarga, una estimulación, estrés laboral, agotamiento. El concepto que ustedes manejan como terapeutas ocupacionales es el burnout, ¿sí? Este tema, digamos, que llega a incidir precisamente, y no podemos, bien sabemos que no podemos desligar todo lo que uno tiene de tema personal en el tema, pues, laboral. Entonces, que si uno no gestiona correctamente su tema personal, sus pausas, tener muy bien planificado, pues, esa parte, esa logística personal que digamos que es el concepto un poco que venimos a hablar, pues todo el resto también se va reflejado. A veces, digamos que uno lo ha vivido como trabajador, que es difícil tener, digamos, toda esa sobrecarga, incluso que a veces uno tiene en la casa, con sus cosas personales y demás, no traerlas a un tema laboral. Es difícil y va a afectar la productividad de la empresa, lo va a afectar en cierta medida. De cómo lo manejamos, precisamente es allí donde tenemos que, en cierta medida, pues tener efectivamente esa planificación correcta para hacer ese equilibrio mental. Digamos, se habla de un equilibrio entre productividad y rendimiento personal, que también, si bien es importante el rendimiento en la empresa, pero también el rendimiento personal, darse sus descansos, sus pausas activas, enfocarse en lo que es la persona como tal, para que si uno está bien consigo mismo, todo lo demás fluye y rinde. Profe, en ingeniería ustedes, para mí, hablan en chino. Entonces yo no entiendo muy bien a qué hace referencia el concepto de margen de error. Pero entendiendo, pues, después de su explicación, que es un margen de error, quisiera preguntarle también qué pasa cuando el sistema, que es nuestra vida, se queda sin ese margen de error. Exacto. Sí, dentro de, digamos que lo que nosotros estudiamos de los sistemas de manufactura y el tema de producción, utilizamos un concepto también que es la capacidad ociosa y el concepto de holgura. ¿Qué es la holgura? La holgura es como ese espacio de tiempo, de recursos, hablemoslo en general, que queda de cierta máquina o materia prima y que puede utilizarlo posteriormente. Es como la reserva. Hablamos de conceptos como el stock de seguridad, que es como la reserva que tenemos, el ahorrito que uno puede tener para suplir alguna demanda. Bueno, este tipo de conceptos, o margen, más que margen de error, en cierta medida, que ayuda a sobrellevar esas incertidumbres que tiene, digámoslo así, el sistema mismo, porque depende de otras variables. ¿Qué pasa con la vida personal, digamos, en cierta medida, y cómo se lleva esto al tema personal y uno como trabajador? Y es que uno, y dentro, digamos que esto viene también un poco, a término personal lo digo, como la filosofía de acuerdo a las empresas, y es como decir el día a día, de 8 a 9, de 9 a 10, tal cosa, y si uno va a ver, pues no hay cabida para esa incertidumbre. O sea, ¿qué pasa si cosas tan sencillas como si yo me llego a enfermar, si me llego a sentir mal, un evento familiar? Eso no hay cabida porque eso no es planificado. O sea, uno tiende, que es como uno de los errores que uno puede cometer como persona, uno tiende a planificar todo suponiendo que todo va a salir bien, esperando que salga bien, pero de hecho eso no es así. La idea sería
lo correcto sería, digamos, planificar también cuál es la incertidumbre que puede pasar en lo que uno hace en el día a día también. Y tener, por ejemplo, lo que llamamos ese margen de error pequeño, de planificar un tiempo también. Incluso uno nunca planifica decir, voy a descansar, porque uno sabe que llega a la casa y puede tener más cosas que hacer y simplemente a la hora que uno pueda descansar, descansa. Pero ni siquiera eso lo tiene planificado. El hacer una pausa activa, el hacer, digamos, quiero ir al centro comercial, simplemente quiero ponerme a ver una serie, eso no lo tiene uno planificado. ¿Por qué? Porque uno, digamos, que está con el chip en cierta medida de máxima productividad y cumplir con las tareas. Claro, ¿por qué? Porque esto tiene un tema también, en cierta medida, que vuelvo al contexto empresarial, pues es que uno también se llega a sentir mal si no cumplió. Algunas personas le pasan, Sí. hoy tenía que hacer X o Y tarea, 1, 2, 3, 4 tareas tenía planificadas y no la alcancé a hacer, que muchas personas entonces hasta le dedican tiempo en la noche. ¿Por qué? Pero por el mismo sentido que se sienten mal como personas, digámoslo así, pero no ven el agotamiento que puede tener esto y las consecuencias negativas. Entonces, precisamente es importante hacer una planificación correcta también de nuestro día a día y nuestras cosas personales en torno a lo laboral, para tener también esa incertidumbre de decir qué es lo que nosotros, por ejemplo, en ingeniería industrial también hacemos un poco, y es como, ¿qué pasa si análisis predictivos? Lo hacemos más con sistemas de manufactura, pero ¿qué pasa si yo me llegara a enfermar? ¿Qué pasa si me sucede cualquier cosa inesperada? ¿Cómo me doy ese espacio? Y a veces es donde uno entra como el estrés también, de decir, ¿qué hago? Porque me pasó un tema personal, familiar, pero tengo una reunión y justo tengo que entregar hoy la tesis y justo la sustentación. Entonces a veces uno desliga eso y ¿qué pasa? Y es que lo urgente relega lo importante, que eso no debería pasar en cierta medida. Que ustedes dicen algo muy importante, que tú dices algo muy importante, digamos, para reflexionar acá, y es eso, porque ahorita se está desbordando un poco la parte de salud mental, y es porque no nos han enseñado a cómo planificar y tener esos espacios. Entonces tenemos muchos roles, entonces como que salimos del trabajo, a veces nos desconectamos, pero ya somos como si nos pusiéramos otro vestido. Pero lo que tú dices, profe, es muy importante, y no me lo había pensado, cómo tener pausas activas en la casa o tener pausas activas en otros entornos, porque siempre estamos respondiendo y nos han enseñado a hacer multitasking, que hagan ahorita, o multitarea. Entonces, quizás ustedes son esposos, son papás, entonces uno siempre está pensando y haga y produzca. Y también lo que hablábamos la sesión pasada, no nos han enseñado a estar como desocupados o tener un tiempo para nosotros. Entonces, claro, viene la hiperproductividad de que si usted no está haciendo nada, pues métase a hacer algo, busque algo, ocúpese en algo. Entonces, pienso que llevar eso a la vida real, pues también lo cuestiona uno y es bastante difícil. Cómo generar de pronto también pausas activas en casa que de pronto no lo contemplo. Sí. Esto que están hablando me parece muy interesante, y creo que voy a hablar desde dos caras, también desde seguridad y salud en el trabajo y desde el tema de salud pública, porque desde salud pública se identifican estos problemas donde pues hay datos que son alarmantes por el exceso de burnout, por el tema del colapso musculoesquelético, y realmente desde la OIT y la OMS nos dicen que alrededor del 15% de los adultos está diagnosticado o sufre algunos de esos padecimientos, y desde salud en el trabajo toma también estos datos de salud pública y empieza a trabajar este tema de las pausas activas, pero se encuentran a veces bloqueos del mismo empleado o de los superiores. Y pensaba un poco cuando hablabas del operario, decía, realmente todos somos operarios, no es simplemente el que maneja una máquina, sino que el que está sentado cumpliendo unos indicadores, el que está pues aquí dando una clase, o el médico que está atendiendo, o el terapeuta que está atendiendo, porque está disparando, ya tengo que cumplir a esto. Entonces, además con el costo de efectividad que se traduce también en la salud, de cómo hago para que haya más efectividad y eficiencia en los sistemas de salud. Entonces consultas más cortas, terapias con más personas al mismo tiempo, y esto nos va llenando la cabeza de ruidos y puede llegar a esta tope de ya un diagnóstico, una incapacidad, y estás tú, ¿qué hago? Porque es que si yo no voy, dejo de atender, dejo de dar la clase, cómo repongo, cómo atiendo a los niños. O sea, son muchos datos que van a bloquear esto. Entonces, salud pública lo retrata.
desde salud y seguridad en el trabajo dicen tenemos que hacer algo, se hacen normas, se hacen programas, y ahora los programas de salud mental en el trabajo están empezando a creer, porque ya los trabajadores empiezan a hacer colapsos mentales en el lugar de trabajo. Yo tenía un lugar en el que decían, mira, allá va llorando por los rincones, y ya son esas personas que están sobrecargadas. Y tengo una compañera que se ponía alarmas. A la 1 hacía el informe, a las 2 tengo que mirar indicadores, nunca las cumplía. Pero es como tu cabeza está todo el tiempo con ese ruido de tengo que cumplir. Y hablo un poco de no hay el margen de error, entonces colapsan, no saben cómo llegar a la casa y hacer algo diferente que no sea trabajar. Entonces todos los roles empiezan a quedar ahí, como que están y no están, tú estás y no estás. Total. Eso es muy interesante porque comentar, porque lo que ustedes están diciendo es como también que se ha hecho, o sea, se piensa que, por ejemplo, el burnout es culpa de la persona, ¿no? O sea, entonces hay como que hay un fracaso ahí a nivel individual porque la persona no sabe organizarse. Pero también, si uno empieza a ver lo que decía acá el profe, hay unas condiciones. Y esas condiciones también están desde la parte física, desde el ambiente laboral, desde las relaciones que se generan, desde cómo es la tarea que tiene que realizar la persona. Y esas condiciones sí o sí también responden a una estructura organizacional, ¿sí? Entonces, como que, por ejemplo, interesante lo que nos dice Laura, bajo ese contexto en el que estaba esa persona, que era lo que la llevaba a ponerse las alarmas a toda hora. Seguramente le estaban pidiendo a toda hora estos indicadores o estos informes, y eso hace que también nos evaluemos si estas realidades como desde las organizaciones pues ya tienen que contemplar una serie de políticas, ¿no? De cómo organizar a sus trabajadores. Primero, para garantizar que sí puedan ser o eficientes, como estamos viendo, pero también para que cuiden su salud mental. De hecho, venía hoy viendo como las noticias, y uno de los estudios era como identificaban como el trabajo en casa, que pues igual cada uno puede tener ahí, como que todos opinaban sobre sus posturas, y decían que el trabajo en casa pues aumentaba mucho el tema de que las personas se sintieran solas. Estamos esperando. Entonces, cuando las personas se sienten solas, realmente como que empieza a ser un factor de decisivo para la salud mental. Obviamente ahí ya todo el mundo dirá, bueno, si le gusta, no le gusta estar en la casa trabajando o bajo qué condiciones, pero digamos que ese era un punto importante también ahí. Imagínense que cuando nosotros estábamos pensando en la logística del caos, yo todo el tiempo estaba pensando en un libro que también les quiero recomendar, y es el libro de Límites de Henry Cloud y John Townsend. Y en este libro yo aprendí algo muy valioso, y es que hay que establecer límites, hay un margen de error, ¿cierto? Y en ese establecimiento de límites yo leí algo que me rompió el cerebro, y fue: si yo tengo límites conmigo y con los demás, voy a establecer también unas disciplinas, ¿cierto? Y dentro de las disciplinas voy a tener unos tiempos de descanso. Y algo que decía, una estrategia, un hack ocupantrópico que me daban era: hay que hacer actividad física. Y esa es la razón por la que también invitamos al profe Mauricio, porque claramente dentro de todo este margen y dentro de este hacer y hacer y hacer, también debemos tener un momento donde la dopamina y la serotonina se nos activen con actividad física, y por eso es tan importante escucharlo, profe. Gracias, Laura. Bueno, escuchándolos, quería aportar desde que todo este ritmo de trabajo y de empresa y demás es algo también cultural, ¿sí? Depende mucho de nuestro entorno cultural y de nuestros países suramericanos, ¿sí? Aquí el ritmo de trabajo es altísimo, se trabaja de 7 a 6 de continuo, pero si uno va, por ejemplo, a Europa, ¿sí? Allá tú sales a una tienda o algo al mediodía y no encuentras nada abierto, ¿sí? Porque ellos tienen muy claro que desde las 12 cierran y hasta las 3 de la tarde vuelven a abrir. Y es en toda
los países de Europa, en España, en Suiza, en Alemania, tienen ese ritmo, ¿sí? Entonces ellos sí se toman su espacio de almuerzo de 3 horas, Wow. dedicados en su casa a hacer su buena digestión, su buen almuerzo y todo. Y luego se trabaja hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Son empleos remunerados muy buenos, ¿cierto? Y las mismas empresas crean condiciones donde sus empleadores tengan una calidad de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso mejora la efectividad, la productividad del ser humano, no visto como máquina. Porque la máquina no necesita descanso. Ahorita con la IA, en China ya hay salones oscuros donde las máquinas trabajan 24/7 y no necesitan ningún operario porque están produciendo. ¿Sí? El ser humano no se puede ver como una máquina porque necesita sus espacios para recuperar y ser seres humanos. Entonces eso es algo muy latinoamericano, ¿sí? El trabajar y el producir y el dar más de sí en cualquier momento para satisfacer una empresa, ¿cierto? Entonces por eso ellos llevan el trabajo a la casa, por eso quieren producir, están angustiados si no se terminó un proyecto, si no se cumplió con una meta, entonces empieza toda esa fatiga mental y eso baja la productividad. Ese tipo de pensamiento empresarial es muy latino. En esos países que ya están empresas y se ve la productividad y se ve la producción mucho mayor, es porque han cambiado ese chip, ¿sí? Y aquí no lo hemos cambiado, ¿sí? ¿Y por qué no lo hemos cambiado? Porque desde la parte de la educación nos están formando para eso, ¿sí? Yo siempre he dicho que hay 2 tipos de formación: formación de empleados y formación de empresarios, ¿sí? Todo lo que son educación pública, sí, oficial, el estilo de educación está enfocado para proyectarlos a trabajar empleados en una empresa. Hora de entrada a 7 de la mañana, timbre para salir a tomar merienda, ¿cierto? Luego timbre para el receso a las 12, entran a las 12 o a la 1, timbre para salir, uniforme, vestuario, ¿sí? Y uno va a una empresa americana y es igual, ¿sí? Estuve en una empresa americana y allá me sorprendió mucho porque sonaba el timbre, ¡trin! Listo, 5 minutos de descanso, vaya usted, coma su merienda, devuélvase. O sea, me sentí como en el colegio, porque esa formación es para eso, para formar empleados. Wow. Y hay otro tipo de formación en otros tipos de instituciones privadas mucho más altas que no te forman igual, no tienen uniformes, ¿sí? No tienen horarios, porque lo están formando para ser líderes empresarios. Wow. ¿Sí? Entonces ya empezando por ahí, nuestro contexto y nuestra cultura nos están formando para eso. ¿Y qué nos dicen los papás? ¿No? Que el tiempo perdido los santos lo lloran. ¿No? ¿Qué hace usted ahí acostado? ¿Sí? ¿Qué hace usted ahí? Vaya a hacer algo, vaya a trabajar, vaya produzca. Eso es un chip que nos han metido desde pequeños y nuestro cerebro pues se va asimilando. Eso como yo veo el problema, todo lo que está ocasionando y que no hay como una comparación en empresas grandes, bien organizadas, con relación a otro tipo de empresas donde pues se siente explotado el trabajador. Ay, yo quería hacer Sí. una pregunta, porque su merced habla del tema cultural y hay una clara y es cómo se consigue la disciplina a nivel Latinoamérica, porque normalmente lo que uno, o sea, el concepto de disciplina, o sea, si yo le digo disciplina, ¿qué se imaginará la gente? Que las veces que le pegaban o un estilo de vida donde tenían, ¿sí?, que llevar unos hábitos. Y ahí es donde, por ejemplo, uno ve que en Latinoamérica, así acá nos decimos, mira, dame 10 minutos o ahorita voy. Es una expresión que uno dice, ahorita, el ahorita puede ser 5, 10, 15, 20, ¿sí? Pero por ejemplo, para un europeo, si tú le dices en 5 minutos, son 5 minutos, ¿sí? En lo que usted dice, en Alemania, por ejemplo, yo tuve una compañera con la que estudiaba, estábamos estudiando inglés y ella nos decía, ha sido difícil para mí entender cuando las personas me dicen en 5 minutos, porque yo creo que son 5 minutos,
pero a veces he tenido que esperar 20. Y claro, o sea, uno dice impresionante porque la dimensión del tiempo, la cultura, es yo voy a cumplir en este tiempo. En cambio nosotros somos muy laxos como con esas cosas y ahí es donde sí, como usted dice, como que la necesidad de que le pongan el timbre, que le pongan el horario, porque tendemos también a, no sé, de pronto a ver la vida de otra forma y entonces como que creemos que esto se puede extender, pero allá no. Sí, Entonces, en Alemania, por ejemplo, dicen llegar puntual Ajá. es llegar tarde. Y, Imagínate. por ejemplo, eso lo aplican aquí en el colegio alemán. Ujú. ¿Sí? Entonces uno llegaba ya, no, pero llegué a las 8. Tiene que estar antes de la hora. Y eso es considerado una falta de respeto Sí. fuertísimo. O sea, llegar tarde es no respetar el tiempo y el espacio de los demás, no respetar a la otra persona. Entonces, por eso, no, 5, no, yo llego 10 minutos tarde, si no pasa nada. Entonces, todo eso hace parte de la formación cultural. Bueno, entonces iba con esto a que en esas empresas, hablando, como decía el ingeniero, las pausas activas, ¿cierto? Entonces, esas pausas activas son ese espacio que nos permite cambiar el ambiente, ¿sí? Y cuando vengo en el Transmilenio, ¿cierto? Cuando vengo en el Transmilenio y en la construcción de la hora del metro, la primera vez que yo veo a todos esos obreros haciendo ejercicios de calentamiento antes de empezar su trabajo, ¿sí? Yo nunca he visto un obrero en una obra, en una construcción, donde los reúnan a todos, ahí los reúnen a todos ahí en el espacio, y hay un líder y yo los veo haciendo ejercicio de estiramiento, movilidad articular, calentamiento. Yo decía, eso es cultura, pero eso no es de nosotros, eso viene de China, ¿ya? Entonces los chinos sí comprenden que el estado de salud óptimo de un trabajador se traduce en efectividad y productividad, ¿cierto? ¿Cuánto no le cuesta a una empresa una incapacidad médica? ¿Sí? Durar 15, 20 días de incapacidad, ¿cuánto no le cuesta a una empresa? Tiene que sobrecargar a sus otros empleadores reemplazando ese espacio, ¿sí? Porque aquí no se reemplaza, no hay una persona que esté para reemplazar a los incapacitados. Aparte de eso, recargan el sistema de salud, ¿sí? Y todas esas cosas se pueden prevenir con actividad física, ¿sí? Entonces, ¿qué previene? Por ejemplo, en estos obreros que tienen trabajo físico, lesiones musculares, lesiones articulares, ¿sí? Fatiga muscular. Bien, entonces los prepara para su hora física. Pero ahora nosotros que duramos de 8 a 12 sentados en un escritorio, ¿cierto? Entonces, ¿qué problema nos crea estar sentados? Primero, tromboflebitis, o sea, la circulación no pasa porque estamos sentados sobre las arterias, entonces no fluye la sangre, se empieza a acumular en las arterias, en las venas, y con el tiempo eso crea engrosamiento y trae venavarice, problemas articulares. Por eso cuando ustedes están sentados los pies son fríos, porque no le están llegando la sangre a los pies. Entonces debemos hacer mínimo cada hora una pausa activa, como decía el ingeniero, ¿cierto? Entonces tenemos que levantarnos y hacer actividad física para que la sangre fluya, que circule, y al circular llega al cerebro, se llena el cerebro de oxígeno, de nutrientes, y podemos pensar mejor. A veces estamos bloqueados en un trabajo que no, ya no doy más, a veces se confunde uno, manda el WhatsApp donde no es, ¿sí? Por lo mismo, se para uno, hace un poquito de ejercicio que mejore la circulación y vuelve y le encuentra la solución, o ya ve otro espacio, ya ve otro ambiente. Entonces esa es la efectividad de las pausas activas. Entonces, dentro de la actividad física, como estábamos hablando ahorita, hay investigaciones que nos hablan que previenen todo lo que tiene que ver con enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Entonces enfermedades cardiovasculares. Que son de las primeras causas de muerte. Exacto. En el mundo. Sí, se considera una pandemia, Sí. ¿cierto? Ahorita con el COVID, todas las afecciones respiratorias que quedaron, todo eso se previene con actividad física. El cáncer se previene con actividad física. Y enfermedades metabólicas, sobrepeso, obesidad y demás, ¿sí? Entonces, en esas empresas de exteriores, sí tienen estructurado ya todo un proceso de pausas activas para los trabajadores, calentamiento, luego cada hora en su monitor le dice, listo, párese, le bloquea el trabajo,
le dice vaya, haga una actividad o haga esta actividad y ya usted vuelve y otra vez le deja seguir trabajando. Y todo eso ya está estructurado dentro de la empresa porque sabe que eso mejora la producción y la calidad del ser humano. Pero mira, porque en lo que tú dices, ya se han empezado a ver estudios en otros lados. En Europa yo leí hace poquito que un colegio cambió su entrada desde las 8 y ya entran a las 10. ¿Y qué hizo esto? Que se disminuyera el ausentismo, las incapacidades de los niños, que a veces no eran solo incapacidades de los niños, sino podían ser de pronto, pienso yo, también de los papás, que se presentó algo, entonces ya se mejoró un poco el desempeño académico. Y no sé si es en Japón, en China, profe, tú me corriges, inclusive les tienen espacio para dormir a los trabajadores, entonces después del almuerzo les dan creo que 20 minutos o media hora para dormir, Espacios para que descanse el cuerpo y luego se reactive. Profe, tú no sabrás, ahorita digamos cuando uno ya está como enviando mensajes donde no es, cuando ya está como no produciendo de pronto, no rindiendo en el informe, como que el cuerpo nos está avisando que está entrando en colapso. Pero si estamos de pronto en un fin de semana que uno a veces coge los sábados para hacer oficio de todo y no tiene esa conciencia de pausas, ¿cómo crees que el cuerpo o la mente le está diciendo a uno, bueno, pare o haga otra cosa o muévase? Sí, pero con la primera parte de tu aporte es que si nos ponemos en los zapatos de los estudiantes aquí en Colombia, una ruta escolar puede durar 2 horas y media. O sea que si el niño entra a las 7, se tiene que levantar 3:30, 4 de la mañana, alistarse. O sea, y el tiempo de sueño, el tiempo de recuperación de sueños. Por eso, chicos, uno los ve y van durmiendo en la ruta. De aquí a que este llegue, porque el tiempo en Bogotá es muy largo, ¿sí? Eso disminuye la calidad de vida. Llegan cansados ya al estudio con sueño. ¿Cómo van a rendir? ¿Sí? Entonces son cosas que no afectan a un horario 10 de la mañana. Yo no entiendo por qué todos tienen que entrar a las 7 del trancón, las rutas, todo el mundo metiéndose a la misma hora. Yo no he logrado entender por qué no se cambian horarios en distintos colegios. Entonces es como parte cultural. Sí, me acuerdo mucho que eso que tú estás diciendo se ha replanteado muchas veces, porque los estudiantes acá tienen que entrar a las 7 de la mañana, porque yo me acuerdo, yo soy de Girardot, allá entramos a las 6 de la mañana, pero salíamos a las 12 o a la 1, pues evitando el calor de la tarde, pero pues las distancias son mínimas, uno se demoraba al colegio 10 minutos, mientras que acá, de verdad es impresionante. Yo le decía a Laura, estos días que veníamos, yo le decía, Bogotá no descansa. Si tú sales a las 3 de la mañana, hay gente que va para el Transmilenio esperando buses. Si tú estás a las 12 de la noche también, o sea, siempre hay gente moviéndose. ¿Dónde están nuestros espacios reales? Sí, y lo otro es, bueno, la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? A nivel mundial, ha recomendado hacer actividad física mínimo 45 minutos diarios, 3 veces a la semana, ¿cierto? Para tener un estado óptimo de salud, ¿sí? Pero eso se ha replanteado. ¿Por qué? Porque digamos que yo el fin de semana voy y hago ejercicio, 45 minutos, 1 hora, ¿cierto? Pero si el resto de esa hora, las 23 horas, me la paso sentado, ¿sí? Esas horas de actividad física no me sirven. ¿Por qué? Porque echo el cuerpo para atrás, ¿sí? Entonces yo no puedo hacer 45 minutos de actividad física y decir, no, yo hago ejercicio, hago actividad física, pero duro 8 horas sentado. Ese sedentarismo, eso se llaman comportamientos sedentarios, ¿sí? Entonces esos comportamientos sedentarios me afectan en la salud, ¿sí? Y entonces voy a empezar a desarrollar obesidad, colesterol, aumento de triglicéridos, enfermedades crónicas no transmisibles y demás, por lo mismo, porque estoy demasiado tiempo sentado. Entonces lo que ahora la Organización Mundial de la Salud dice, hay que cumplir con esa cuota, pero hay que romper con los comportamientos sedentarios, ¿sí? Entonces el tiempo frente a pantallas no debe ser más de 1 hora y media, ¿sí? El tiempo sentado en posiciones quietas no debe ser más de 1 hora y media. Cada 1 hora, 1 hora y media se debe romper el comportamiento sedentario para hacer actividad física. Ahora, ¿qué es actividad física? Cualquier tipo de actividad fuera del estado de reposo. Entonces, si tú en tu casa trapeas, estás haciendo actividad física. Wow. ¿Sí? Eso te Eso sirve. cotidiano. Claro.
Si barres, estás haciendo actividad física. Si bailas, estás haciendo actividad física. ¿Sí? Pero entonces ahí, como hablan ahorita de salud mental, depende del enfoque que tú le das. ¿Ya? Si tú dices, "Buah, tengo que trapear aquí la casa, quedarte el reguero y me la paso haciendo oficio", eso mentalmente no te está ayudando porque está generando un pensamiento negativo a la actividad. O sea, ¿Sí? como generando un bloqueo. Claro, entonces no va a lograr ese beneficio. Pero si tú cambias el chip, la forma de pensar y dices, voy a trapear porque esto me sirve, y si lo hago rápido, mejor, porque me acelera el corazón y estoy haciendo ejercicio al tiempo, cambia, ¿sí? Entonces es la forma de hacer actividad física. Eso es una cosa, hacer actividad física, y la otra es hacer deporte recreativo. Lo que nos pide la Organización Mundial de la Salud es hacer actividad física, ¿sí? Ya diferente es a practicar un deporte. Y el deporte, a mí me gusta mucho el deporte y siempre me enfoqué por esta línea, porque hay algo que se llama, o que yo he identificado como los valores deportivos, ¿sí? Entonces, lo que a uno le enseña el deporte como persona no se obtiene en ningún otro lado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el afrontar la frustración, ¿ya? Cuando pierden, entonces, cómo el deportista afronta el haber perdido, ¿sí? Y la mayoría, entonces, lo que hacen es buscar mejorar sus metas, sus marcas y ser mejor que los demás. Y eso lo tienes en el deporte, ¿sí? Pero ahorita ya están cambiando también hasta eso, y entonces ya no hay perdedores en los semilleros deportivos. Entonces, cuando le enseña a uno el niño a que perder, le enseña a afrontar esa frustración. Si el niño se puso a llorar porque perdió, porque no le dieron su medallita, pues ahí es donde viene el refuerzo del entrenador, de los papás, a que sea mejor y solventar esa pérdida. Eso nos enseña a ser después adultos mucho más. Cuando usted habla de eso, yo me acuerdo de una estudiante, ella practicó patinaje, y en la práctica, yo en la práctica en terapia ocupacional, en el ámbito ya educativo, yo veía que ella afrontaba mucho mejor el tema de la frustración. Entonces ella se adaptaba más rápido que sus compañeras y de pronto no se quedaba enfrascada, ¿sí? Como en la situación, sino que decían, bueno, entonces hagamos esto, entonces tal Busca cosa. otra solución. Sí, era exacto. Y yo le decía, yo creo que eso que tú pasaste practicando ese deporte, yo sé que los deportistas tienen que estar también pues sometidos seguramente a un tema de rendimiento y muchas cosas, pero siento que tienes esas habilidades para afrontar la frustración y para no quedarte ahí, sino que tú como que ves otros escenarios. Y eso, digamos que ella era como ese miembro del equipo que decía, pues entonces hagamos esto. Y era muy bueno porque precisamente le daba esas herramientas que están en y eso es el afrontar el perder. Exacto. Y hay otra cosa que es el afrontar el ganar, ¿sí? Claro, Entonces, porque si no, se nos... No, cuando tú ganas, también tienes que aprender a ser ganador, ¿ya? ¿Por qué? Porque si usted es un deportista, el ganador no humilla a ninguno, ni se cree más que el otro. Al contrario, se baja porque él sabe la lucha que ha tenido los demás, y eso se aprende también en el deporte, que a veces se gana, a veces se pierde, pero también cómo ser ganador. Entonces a veces mucha gente que le va bien el trabajo, asciende o sube, ¿cierto? Y no tiene esa formación, entonces lo que entra es a maltratar a los que están abajo, los que eran sus compañeros, ya cambia totalmente la relación. Esas son cosas interesantes que se aprenden en el deporte. Pero mira que es muy importante porque tú nos hablas de una actividad física consciente, y ahorita que estamos en un mundo fitness, uno ve en el gimnasio las personas haciendo ejercicio pero escuchando música, la foto, que si me subí el like, que si me contestaron, entonces eso iría como pues en contravía, como para cerrar un poquito esa pregunta, porque sí, pues estoy haciendo actividad física pero estoy consciente de otras cosas, de si me están mirando, de quién está, de quién no está, y por lo que dice el profe, pues no estaría como cumpliendo con el objetivo de mi cuerpo. Es que depende todo del objetivo, ¿sí? ¿Cuál es tu objetivo al ir a un gimnasio? Entonces hay personas que tienen un objetivo que les acabo de dar una enfermedad, les mandaron a hacer actividad física, entonces su objetivo es mejorar su condición física
para solventar esa enfermedad. ¿Sí? Entonces, esa persona no va a estar tomando de selfie, no va a estar haciendo pantalla ni nada, ¿cierto? Sino está enfocado en su enfermedad y cómo superarla. ¿Sí? Ahora, si los que se toman fotos y esto, pues con este boom de pantallas y demás, van es a eso, ¿cierto? No van a hacer actividad física como es, sino van es a mostrar que están haciendo actividad física. Pues es interesante, ¿por qué? Porque pues los lleva al gimnasio a hacer algo, ¿cierto? Sí, pero su objetivo cambia, pero está haciendo actividad física, entonces sirve. ¿Sí me va a entender? Y el que está con los audífonos haciendo actividad física, la música también motiva mucho. Por ejemplo, tú que escuchas rock, ¿cierto? Sí, Eso activa. Sí, Activa un montón, claro, por los vibes, por los ritmos, eso tiene una secuencia ahí mental, psicológica, con los ritmos de la frecuencia cardíaca, cuando estás en el estado de gestación dentro de la barriga de tu mamá, y tu mamá aceleraba el corazón, pues tú te sentías más activa. Entonces los vibes de la música hacen ese efecto recordatorio y por eso tu cuerpo te activa. ¿Sí? Entonces la música me puede a mí ayudar a hacer más actividad física y sentir menos cansancio. Entonces no son cosas que estén fuera, que estén mal hechas, sino que cada uno tiene su objetivo, pero lo importante es hacerlas. Muy chévere. Teniendo lo que dice el profe, como para recopilar, esto es más de mi casa. En mi casa somos 3 mujeres que somos de la misma edad. Estoy yo, que soy la terapeuta ocupacional, que me muevo y no me muevo. Está la esposa de mi hermana, que ella es ingeniera industrial. Y mi hermano, que es educador físico y que, bueno, y ahora tenía clase, pero pasó a ser como director, o sea, pasó puesto a estar sentado. La única que se mueve, es así, es el que se mueve, el que hace. Ahora es entrenador, bueno, y ha enseñado como estos principios. Pero es la que no se frustra, bueno, hace muchas cosas muy bien. Pero cambió su rol, cambió de estar moviéndose a estar quieta. Entonces también quería preguntar un poquito, cuando tenemos estos cambios abruptos de actividades, o cuando ya nuestros trabajos no nos hacen tan felices, profe Julián, ¿cómo funciona el rediseño de la ingeniería? ¿Cómo nos podemos adaptar o qué podemos hacer? Sí, digamos que en ese sentido hay cambios bruscos en alguna medida y pasa en los sistemas también cuando existen, digamos, variables que uno no controla y lo que hablamos ahorita, ¿no? Uno no puede, hablando, digamos, de esa similitud entre la industria y lo que puede pasar como persona, uno no puede controlar todo lo que pueda pasar, ¿sí? Es difícil, ¿sí? La idea es como mitigar ese impacto que puede tener esas posibles cosas que pueden pasar y que me pueden afectar. Entonces digamos que lo que hablamos como reingeniería o rediseño llevado a la vida personal, también va, digamos, un poco ligado a lo que hablaba el profe Mauricio en temas de la cultura y el pensamiento. ¿Qué pasa? Pues que muchas personas, en cierta medida, y pensándolo como operarios, y lo decíamos ahorita, todos somos operarios, lógicamente, pues estamos como reacios al cambio y al choque. Entonces, ¿qué pasa? Y esto parte también de una cultura conformista, en cierta medida. Y esto pasa mucho en las empresas. Y ese es el choque también, y lo hago un poquito sinónimo del choque que he tenido también en algunas empresas, y es que empresarios o dueños de empresas o los mismos cuando vamos a hacer investigaciones, estudios, como decir, pero ¿para qué vamos a mejorar si hemos venido haciendo eso 20 años así y siempre lo hemos venido haciendo bien? Entonces nunca le ven algo que nosotros manejamos un concepto que llama la mejora continua o el mejoramiento continuo. Y es como nosotros, y yo les digo a los estudiantes de ingeniería industrial siempre, ustedes, si no hay un problema latente, tienen que identificar ese problema, y el trabajo de ustedes, digamos, ustedes van a encontrar trabajo es cuando ustedes efectivamente le generen, digamos, esa visión al empresario de que puede mejorar algo en pro de esa empresa, ¿sí? Así el problema no sea tan latente, pero que se pueda mejorar. Entonces, en ese sentido, pues digamos que ese rediseño y esa reingeniería tiene que partir de la misma cultura, que todo puede mejorar. ¿Puede mejorar también qué? Pues nuestra vida personal,
¿sí? Por ejemplo, yo les cuento un poco también de mi vida. Yo, por ejemplo, era el tema de docente, ¿sí? Y el hecho de vivir una ciudad como Tunja, que es una ciudad más pequeña, más tranquila, no hay tanto caos como Bogotá, todo. El tomar la decisión de venirme para Bogotá, pero asumir, digamos, un cargo como coordinador, pues eso hizo también como un choque un poquito de, oiga, esperen, porque esto me va a afectar significativamente toda la vida. Pero hay como que, digamos, crear una balanza significativa, que es allí donde se puede hacer el rediseño, es decir, crear una balanza significativa versus pros y contras que pueda tener, digamos, dichos cambios, y crear ese equilibrio entre decir qué me favorece más y qué no me favorece, o qué pesa más, que hablábamos ahorita un poco de los objetivos y metas personales que tenga cada uno. Esto también, digamos, que está muy ligado al estilo de personal que tenga cada uno en términos de cómo llevar el día a día, ¿no? Entonces hay personas súper relajadas, súper relajadas, que no le temen al cambio, que si me tengo que ir para la China, para Estados Unidos, para Europa, lo que sea, y sale un buen trabajo, así no tenga el mejor sueldo, me voy, porque soy, digamos, un estilo de vida más aventurero. Hay otros más rezagados, digamos, en cierta medida más tradicionales, pero lo mismo, porque digamos que se han venido, digamos, desde la misma crianza que hablamos un poco, pues de esa manera. Entonces es ahí donde tenemos que cambiar un poquito el chip en cierta medida, de no tenerle el miedo al cambio, ¿sí? Un poco, digamos, que el rediseño va hacia allá, y más bien tampoco, digamos, que con esto estoy diciendo lancémonos al agua y a ver qué pasa, si sé nadar o no sé nadar, en cierta medida, sino pues, digamos, decir, bueno, si lo hago, ¿qué puede pasar? Y decir más bien qué podría hacer si pasa, ¿cierto? Nosotros, digamos, que un poco también el estilo colombiano, lastimosamente, siempre es pensando, es lo que llamamos las hipótesis en investigación, y es pero hacia lo malo, ¿sí? Entonces, ¿qué me puede pasar esto? ¿Qué pasaría? Y entonces voy a perder el trabajo, voy a hacer lo otro. Siempre pensamos es lo malo que puede pasar y qué puede pasar bajo lo malo, pero nunca nos centramos un poco de pronto qué puede ser lo bueno, qué puede llegar a pasar, que tiene en términos de, yo siempre hablo del numerito y la cosa, el tema de la probabilidad, qué probabilidad tiene de que pase algo bueno también, y eso qué impacto tendría positivo como persona. Impresionante. Yo quiero aportar también con relación al caso que tú colocas desde lo fisiológico, ¿no? Entonces, cuando una persona es demasiado activa, deportista, si ustedes ven cuando un deportista se retira, caso Maradona, ¿cierto? Caso varios futbolistas colombianos, se retiran de su práctica y no continúan, no hay un proceso desadaptativo al deporte. Entonces el cuerpo está acostumbrado a asimilar grandes cantidades de energía a través de los alimentos y sigue igual, pero usted ya no la gasta. Wow. Entonces eso va a aumentar metabólicamente a la persona, va a aumentar de peso, va a tener afecciones cardíacas y puede llegar hasta producir infartos, que es lo que la mayoría de los deportistas, cuando se retiran sin un proceso desadaptativo al entrenamiento, produce eso. Eso sucede mucho en los gimnasios, ¿ya? Cuando la persona entra para bajar de peso y ha logrado bajar, pero después se cansó, se retiró, se lesionó y no pudo seguir, y después se sube el doble de peso, ¿sí? Porque siempre va a haber un proceso adaptativo al ejercicio y desadaptativo. O sea, uno no puede dejar el gimnasio de un momento a otro, sino tiene que ir bajándole la carga para que el cuerpo se acostumbre y entonces no absorba tantas calorías y eso lo convierta en tejido, ¿sí? Entonces, esas son cosas que de pronto falta comprender en esos espacios deportivos, y puede pasar en el caso de tu hermano, ¿sí? Que aumente, si no sigue haciendo ejercicio, actividad, y ya viene a un ritmo, pues puede alterarse metabólicamente. Sí, wow, súper. Les agradezco. Hoy aprendí muchas cosas más de las que ya habíamos visto en el episodio anterior. Quiero rescatar algo acá importante dentro de los aprendizajes, y es que nuestro cuerpo necesita, nuestro sistema nervioso central necesita descanso, pero también dentro de ese descanso vincular algo de movimiento. Entendí y agradezco mucho en este espacio haber entendido esa
de asignar un tiempo específico también para el movimiento, porque nos ayuda a oxigenar, a tomar mejores decisiones. Nuestro lóbulo prefrontal va a ser mucho más detallado, va a ser mucho más efectivo, eficiente, eficaz, ¿cierto? Y eso lo agradezco, pero para lograrlo claramente no solamente necesitamos mantener unos límites dentro de la organización, que también hoy me llevo el aprendizaje de tener ese margen de error, ¿sí? Permitir dentro de la agenda, porque es que yo a veces escribo 8, 9, 9, 10, 10 a 11 y realmente tampoco lo cumplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un margen, debe haber un margen de error, hay un momento donde nos piden una tarea más o donde pues el cerebro ya se me desconectó, entonces necesito hacer la pausa activa y en mi horario también debo establecerlo. Entonces quiero agradecerles por eso. Nos encanta en esta mesa claramente esa reflexión profunda, pero también queremos que nuestros invitados nos dejen un hack ocupantrópico. Este hack es como una recomendación breve, sencilla, fácil para que las personas que nos ven y que nos escuchan puedan aplicarlo durante este intermedio mientras llega también nuestro próximo episodio. Entonces, ¿qué nos recomendaría? Bueno, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, pues digamos que las recomendaciones generales en términos en pro, pues yo lo hablo en términos de la productividad y demás, que es mi ciencia neta, pues es precisamente hacer esa planificación no solo de lo que hemos venido hablando, sino planifiquen también sus tiempos en términos de descanso, sus tiempos en términos de pausas activas, de tener, digamos, esos tiempos libres en el cual ustedes recuperen precisamente. Hablamos un poco ya que, como digamos, el concepto ese de logística inversa, de recuperar cosas, pero más de recuperar cosas, generarle valor, digamos, el cuerpo humano también necesita recuperar energía, atención, capacidad cognitiva, todo esto lo necesita hacer, ¿sí? Entonces, dedíquenle también, por ejemplo, qué bueno sería que hablamos en términos de la cultura, claro, lo que lógicamente pasa es que qué bueno sería, claro, poder dormir, lo que pasa es que no podemos dormir al mediodía, pero por el tema mismo laboral, pero eso lleva también a que debería haber una planificación en términos de decir, tal vez uno no lo puede cumplir estrictamente de 7 a 7 y media voy a dormir esa media horita, porque ni siquiera uno se acuesta y dura 10 o 15 minutos para dormirse. Entonces ya solo le quedan 15 minutos para dormir bien, exactamente. Estoy. Sí, entonces en esa medida, digamos, pero sí a veces planificar y digamos planificar no solo las cosas de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro en términos laborales, sino en términos de descanso, en términos de lo que llamamos el margen de error, o sea, mirar también hacer digamos una posible tarea o recomendaciones, hagan un listadito de en algún momento cosas impredecibles o esa incertidumbre de lo que le puede pasar a usted en el día a día y qué haría, cómo la superaría, ¿sí? Y cómo también planificaría lo que usted deja de hacer por esas cosas que puede pasar. Entonces que claro, que al momento que usted le pase ya usted más o menos ya tiene una visión de decir, efectivamente, si yo me enfermé, ya sé que entonces le voy a decir, ejemplo, se enfermaron mis niños, yo tengo que, pues lógicamente uno hace, pero ya uno puede acudir a la mamá, a la suegra, a la abuelita, lo que sea, pues pero más o menos uno tiene planeado, eso disminuye un poco el nivel de estrés, porque es que el choque inmediato cuando ocurre la situación entre lo planeado y lo no planeado, es ahí donde se genera, digamos, ese cruce de cables en la cabeza, llamémoslo así, y pues uno no puede, no tiene la capacidad de reaccionar y eso lo va a afectar tanto en el tema laboral como en el tema personal. Súper. Bien, desde mi parte de la tarea para esta semana es hacer actividad física, ¿cierto? Una de las principales, en los estudios, las principales barreras para hacer actividad física es la falta de tiempo, ¿cierto? Pero entonces la idea es buscar ese tiempo para hacer actividad física, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú bajas caminando de aquí hasta la estación de las 57, pero la Flores es más lejos,
pues vete para la de las flores, ¿cierto? La idea es caminar más, ¿sí? Pero no caminar más de que, ay, que quiero llegar rápido a mi casa, no. Disfrute el caminar, lo que hablamos del pensamiento, ¿sí? No verlo como una necesidad, sino como algo que disfrute. Si tienes que subir al cuarto piso, no coja el ascensor. Súbase para las escaleras y piense que está subiendo, está haciendo ejercicio. Entonces, si tienes que subir 4 y 5 veces al cuarto piso, pues subir 4 pisos es muy buen ejercicio. El mejor ejercicio es subir escaleras, caminar más, buscar esos espacios dentro del trabajo para hacer las pausas activas, ¿sí? Buscar esos espacios de actividad física. Todo eso nos va a ir sumando y nos va a ir ayudando, acompañados de todo lo que es alimentación saludable, horas de sueño de calidad, no acostarse con el celular, que de verdad se sienta un descanso, desconectarse de la tecnología antes de, ¿sí? Todo eso pues es simplemente programarse, como estaban hablando ahorita de organizarse, es programarse, y son cosas que se pueden hacer cotidianamente y que nos van a aportar. Entonces mirar cómo dentro de nuestra cotidianidad pueden aprovechar a hacer actividad física pero con el disfrute, ¿sí? Esa es mi aporte. Bueno, definitivamente yo creo que nos damos cuenta que en nuestra vida no solo es producir 24 horas, que lo que dice el profesor, culturalmente de pronto nos han inculcado a eso, sino también buscar un bienestar. Si no tenemos ese bienestar, pues no vamos a rendir en ningún área de nuestra vida, ni laboral, ni familiar, ni personal. Profe Julián, muchísimas gracias por sentarse acá con nosotros, por enseñarnos también cómo traer un poco el tema de la empresa a nuestras vidas, ese tema de logística inversa. Al profe Mauricio también enseñarnos todo lo que es la parte del movimiento, la parte física, la parte de salud mental. Aprendimos un montón con su merced, profe. Entonces, muchísimas gracias por todos esos conocimientos que nos trajeron acá, que la idea es empezarlos a aplicar tanto nosotros que estamos en la mesa como nuestra comunidad en general. Y también mirar cómo ese derecho a parar, a movernos, a hacer las cosas un poco más conscientes nos hace pues equilibrar un poquito la vida y todo el caos que traemos en el día a día. Así es, bueno, y ustedes que nos escuchan en el bus, si están cocinando, si están trabajando, estudiando, descansando en casa, dejamos esta pregunta y es, ¿estás organizando tu vida para ser feliz o solo para cumplir un horario de entrega? Wow. Nos retoma la motivación o el propósito de nuestras ocupaciones. Wow, muy bien. Sintetizando entonces, los hacks ocupantrópicos, les dejamos desde la mesa un hack y es buscar 5 minutos innegociables por cada 2 horas de trabajo o de estudio para realizar los movimientos que los profes también nos han dicho y nos han contado aquí. Queremos leerlos, queremos conocer sus historias, déjenos sus reflexiones en la selección de comentarios tanto de YouTube como de las redes sociales de @ocupantropía. Cuéntenos cómo manejan su logística vital, cuéntenos si están sintiendo algún tipo de burnout y sus vivencias cotidianas, porque estas son parte de la construcción de este espacio. Esto fue Ocupantropía, el arte de organizar el desorden de estar vivos. Encuéntranos en redes como @ocupantropía. Síguenos, dale like y comparte. Nos ocupamos en una próxima ocasión o nos desocupamos. Lo que pase primero. Chao, chao.